Sean bendecidos, mis amados hermanos, amigos, consiervos. Hoy le pido a mi Padre que nos dirija y lleve en este discipulado que una vez más tú me permites estar ahí donde me estés viendo. Te puedo asegurar que hoy el Señor te va a asombrar. Su palabra es verdad y en ella encontramos revelaciones impresionantes, sobre todo para estos tiempos. Ahí donde estás, vamos a entregarle en oración al Señor y a pedirle que Él nos muestre en su enseñanza. Padre bendito, yo te pido, Señor amado, que seas tú quien maneje, hable, que sea tu palabra la que llegue al corazón. Y te pido por mis hermanos, para que se abra el entendimiento. Y aquellos que están atravesando alguna situación adversa, que tu paz esté en ellos, te lo pido. Desde ya, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, vamos a adorar al Señor. Ahí donde estás, ponle atención a este canto. Si no te sabes la letra, pues trata de leerla y cantarla juntamente con el salmista. Te puedo asegurar que te va a hablar también. Bueno, entonces ahí donde estás, prepárate y vamos en este momento a adorar en adoración al Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor es fiel en su misericordia. Y dice este canto de esta manera. Toda mi vida es para ti, mi adoración son para ti. Todos mis sueños para ti, cada canción tesoro eterno, incomparable Dios, solo tú, amado mío, tú eres digno Dios, solo tú,
Aleluya. Qué hermoso este canto. Francamente, es hermoso. El Señor es bueno en su misericordia y yo la verdad que nunca dejaré de alabarlo y bendecirlo. Bueno, hoy estamos continuando con esta serie de enseñanzas de conceptos, llamémosle doctrinales, o yo le llamaría claves, para que nosotros podamos conocer los fundamentos en donde estamos parados y de alguna manera también podamos nosotros tener carácter para el día de mañana cuando estemos delante del tribunal de Cristo, saber se me enseñó y lo practiqué, ¿verdad? Entonces, la semana pasada vimos algunos fundamentos y hoy vamos a entrar a una nueva etapa que habla acerca de los bautismos, pero hoy se te va a volar la cabeza cuando veas algunas expresiones o algunas referencias que hacen ver acerca de este tema. Entonces, tal como lo ves en tu pantalla, dice, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe hacia Dios, y dice, pero de la enseñanza sobre levantamientos. Bueno, entonces, hoy quiero yo lavamientos, hoy quiero yo llevarte en esta hermosa travesía, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdas? La semana pasada vimos que sobre estos principios fundamentales, elementales, habían varios conceptos que repasamos o estudiamos o te enseñé. Entonces dice la escritura, si quieres, dice la introducción era, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento. O sea, que estuvimos viendo de que la importancia de volver Pablo está diciendo, ustedes ya deben de haber sido maestros, pero veo que algunos de ustedes todavía necesitan repasar o revisar, y aunque no debiera, pero mejor volvamos a repasar estos momentos, ¿verdad? Entonces, ahí donde estás, vamos a seguir viendo de cuáles serán estos principios elementales que vimos. Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. ¿Se acuerda que vimos todos estos con bastante detalle? O por lo menos a eso dedicamos todo el discipulado de la semana pasada. Si usted aún no ha visto este discipulado, yo le aconsejo, mire entre los videos y estúdielo, porque esto es como una antesala para hoy lo que vamos a estar viendo, que es la doctrina de bautismos. Pero es curioso porque este mismo verso, ahorita estamos viendo la versión de la 60, hay una versión que es en la Biblia de las Américas, donde la palabra bautismos no la define como la palabra griega baptizo, que es como uno la mira en todas las áreas, que es de sumergir en sumergir, sino dice, y quiero que vaya conmigo, entonces vamos a leer aquí en la misma referencia, pero en la Biblia de las Américas. Entonces, ahí donde estás, vamos a leer de esta manera. Entonces dice así. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez.
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe hacia Dios, pero mire cómo dice, de la enseñanza sobre lavamientos. O sea que después dice de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Bien, es muy importante porque dice aquí lavamientos. Y esta es otra palabra que en el original es la palabra que se utiliza. Y cuando uno estudia la palabra lavamiento es como tú miras, como la palabra literal se define por sí misma, que es como que limpieza, purificar, o viéndolo desde el plano espiritual, sería desde el punto de vista santificar. Y cuando uno estudia la palabra lavamiento, hemos visto que hay tres, bueno, pueden haber más, pero los que vimos son, o los que yo he aprendido también son tres lavamientos. Entonces, tal como te lo mencioné, lavamiento se refiere a lavar ¿qué? Del pecado, para santificarnos. Y de esta manera fue como Pablo explicó cuando él hizo referencia acerca de su conversión. Entonces él, cuando estaba dando testimonio de su conversión, él dice que el Espíritu le habló y le dijo: y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, aquí hay una referencia clara que el lavamiento tiene una referencia al bautizo también para limpieza o renovación. Entonces, de esta manera encontramos tres tipos de lavamientos. Un lavamiento que encontramos en la Escritura es por la palabra. Otro lavamiento que encontramos es de la regeneración. Ahorita lo vamos a explicar, espérense. Y el otro lavamiento, que es donde vamos a ahondar mucho más en este discipulado, es el lavamiento de bautismos, ¿verdad? Tal como lo dice ahí, es plural. Y vamos a entender hoy por qué plural. Entonces, veamos ahorita, entonces, el lavamiento de la palabra. Entonces dice de esta manera en Efesios 5:26, ahí donde está, que es uno de los versos muy connotados y muy conocidos, que se llama, que dice, incluso lo vimos en el domingo en la iglesia, pues ahí dice que a maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella, dice Efesios 5:25. Pero dice el verso 26, ¿para qué se entregó? ¿Para qué se dedicó a su iglesia? Así como un marido debe dedicarse a su esposa, que es una referencia también de cómo llevar una vida conyugal en matrimonio. Entonces dice aquí, para santificarla, habiéndola purificado, pero como dice, por el lavamiento del agua con la palabra. O sea que de ahí hemos aprendido que la palabra es una referencia, el agua es una referencia de la palabra, y el agua pues lava. Pero aquí es curioso porque utiliza habiéndola purificado. Y hay otras versiones que dice para hacerla pura. Y yo creo que el Señor lo que está queriendo es decirte es, yo quiero preparar a mi amada para que prepararla pura, purificada, ¿para qué? Para cuando se presente a mí, porque esto es lo que dice en el verso, usted dice, mire, siga leyendo, bueno, dice ahí para estar limpios de la palabra que os he hablado, pero dice en el verso 27 de Efesios, cuando me la presente a mí, pueda estar
de alguna manera correcta, santa. Y esto de presentármela a mí es cuando estemos en el tribunal de Cristo. Y por eso es que usted dirá tanta insistencia como que si ya estuviera. Pues yo creo que ya estamos a las puertas. Por lo menos esta generación es seguro que sí lo mira. Y Jesucristo se lo dijo a los discípulos, ahí donde lo mira en su palabra, y ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ahora vamos a ver el lavamiento de la regeneración. Este lavamiento es impresionante porque este nos hace referencia del amor del Padre para con nosotros de tal manera que Él quiere que nosotros seamos tal como Él, mostrando tal como lo dice en Génesis 1, que tengamos su semejanza de esta manera. Pero leamos como dice Tito 3:5, ahí donde dice, Él nos salvó por obras, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, esta palabra regeneración es una palabra que se deriva también como metamorfo, que quiere decir que somos de alguna manera transformados para tener un nuevo ADN, o yo le haría su naturaleza, o como dice en 2 Pedro 1:40, donde él dice, 1:4 dice así, por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas, como dice, promesas. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros podamos tener sus promesas, su palabra en nosotros? ¿Para qué? Para conforme la palabra, que son sus promesas, en ti, te puedan hacer llegar más a su naturaleza, ser partícipes de la naturaleza divina. Aleluya, qué hermoso este verso, porque también nosotros podemos participar de su naturaleza, ¿sabe cuándo? Y Él nos lo permite hacer periódicamente. ¿Cuándo? Cuando participamos de la mesa del Señor. Cuando usted toma de la copa, cuando usted come del pan, usted está en ese momento, pues prácticamente participando de su ADN en nosotros, continuamente. Y como el Señor dice, yo sé que a veces te ensucias. Entonces, aunque tú hayas creído en Cristo y me hayas entregado tus pecados y fueron borrados, pero si tú te ensucias, para eso está la mesa del Señor, está la Santa Cena para poderte presentar de una forma correcta y que tú puedas volver a regenerar, puedas tener su semejanza en ti. Aleluya, qué hermoso, ¿verdad? La verdad que la palabra es preciosa en sí misma. Y ahora pues vamos a ver lo que es el lavamiento de bautismos. Y yo espero que más de alguno se haya preguntado y me haya tratado de preguntar, mire pastor, pero ¿por qué bautismos? ¿Por qué plural? Bueno, efectivamente, la Escritura menciona inclusive que da la impresión de que hay un solo bautismo. Y esto lo encontramos en Efesios 4, verso 4, de esta manera, cuando dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, pero dice un solo bautismo. Entonces usted dirá, ¿y por qué bautismos? Bueno, pero sabe una cosa, curiosamente también en la Escritura aparece que hay varios bautismos.
cuando uno lea la palabra bautismo, que pues significa bautizo, como estar inmerso, esa palabra es hermosa porque con esa te traslada a ver varios bautismos que se encuentran en la Escritura. Entonces, la pregunta que tú deberías decirme es de si hay varios bautismos, ¿cuáles son? ¿Verdad? Y pues una referencia para entenderlo, pues lo vemos con el capitán Naamán. Este era un oficial militar que él era leproso. Y pues él era pues sirio y estaba con su enfermedad, y él dice que se cubría continuamente. Bueno, también es una figura en que muchos tienen la lepra. Es una figura del pecado. Están con el pecado y tratan de cubrirla para que nadie los observe. Entonces él, imagino que apenas sus ojos y siempre andaba bien envuelto. Pero había una persona que trabajaba en casa, era una judía, y le dice: sabes que hay un hombre, un profeta, él puede hacer, seguro que él puede buscar a Dios y declararte sano. Entonces vino él y dijo: yo no quiero seguir viviendo de esta manera, y ve y buscó a Eliseo. Y dice que cuando fue y mandó a Eliseo, él, por su posición como un alto militar, tenía una posición, un alto rango, dice la Escritura, esperaba que Eliseo llegara hacia con él y le diera algún tipo de ritual, algún tipo de oración santa, pero no. Dice que Eliseo le mandó a Giezi, que era su mensajero, y le dice: mira, tal como se lo mira ahí, lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Eso es todo. Dice que el militar se ofendió porque el Jordán pues pareciera que era un río no de los mejorcitos connotados, sino un río de aquellos que tal vez por su naturaleza tal vez tendría algún tipo de cualidad fea. Y él dijo: pero si hay mejores ríos, ¿y por qué me está diciendo que haga esto? Y cuando él había desechado la recomendación o la ordenanza, dice que sus mismos siervos que estaban con él le dice: pero Señor, has venido hasta acá para buscar un consejo. Si él te dice el consejo, pareciera por ridículo o por liviano, por pequeño, ¿no le harías caso? Y efectivamente, entonces él dice que él se sumergió, pero mire ahí, de alguna manera Eliseo lo mandó a bautizarse, pues, pero no en el concepto como lo conocemos en el Nuevo Testamento, sino le dijo: tú vas a ser limpio y de tu lepra, y la figura es limpio del pecado para nosotros, pero tienes que hacerlo 7 veces. O sea que podemos ver que como que el bautismo también puede tener una progresión hasta poder nosotros ser purificados, lavados y llegar a una perfección. Aleluya, qué hermoso, la verdad, que esta reflexión a sí misma. Y usted dirá ahorita: bueno, entonces, ¿qué bautismos son los que vamos a estudiar? Bueno, entonces, de esta manera, quiero que me acompañe y vamos a leer entonces los diferentes bautismos que aparecen en la Escritura. La primera es la palabra arrepentimiento, que eso lo vimos inclusive en el discipulado la semana pasada, y solo voy a entrar después muy breve en esto porque ya lo estudiamos. Pero es un bautismo en arrepentimiento. El segundo es el bautismo en agua. Ese es muy importante también. El bautismo del Espíritu Santo aparece también en la Escritura,
pero también aparecen otros bautismos. Tal vez tú habías escuchado hasta estos últimos tres: un bautismo en arrepentimiento, un bautismo en agua, un bautismo del Espíritu Santo. Pero también aparece en la Escritura referencias a que hay bautismos con fuego, hay bautismos del cuerpo, hay bautismo de Cristo o del Hijo, y está el bautismo del Padre o el bautismo de Dios. Y todos estos nos hacen una trayectoria que desde que el creyente se convierte, tiene que ir desarrollando una madurez hasta poder estar, acuérdese que la palabra bautismo es inmerso, hasta estar inmerso en el cuerpo, de ahí inmerso en Cristo mismo, y de ahí hasta llegar a Dios. Pero usted va a disfrutar estos, hoy vamos a ocupar 2 días, hoy vamos a agarrar la mitad y la otra semana vamos a finalizar para poder entender. Mire, esta doctrina es clave, pero cuando yo le digo clave, es importante que el creyente la tenga, porque yo sí creo que si tú no tienes los fundamentos elementales, ¿qué cara le con qué cara vas a llegar con el Señor Jesús y decirle, es que yo no supe? Tal vez tu palabra va a ser, es que a mí no me enseñaron. Y creo que tenemos que ser enseñados. Bueno, entonces entremos con el primero, que sería el de arrepentimiento. Como le dije, este solo lo vamos a repasar tal como lo vimos la semana pasada. Entonces dice aquí, bautismo en arrepentimiento. Y leímos la semana pasada, según Hechos 3:19, que es cuando Pedro predicó a las multitudes en su primera predicación, y al final, bueno, eso fue posterior, después de que ellos fueron investidos, fueron llenos del Espíritu Santo, y con esa llenura él pudo trasladar esa ola de arrepentimiento en su palabra, porque le dijo a esa multitud que había ahí, por tanto arrepentíos y convertíos, y no eran cientos, dice que eran varios miles, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y vimos que la palabra arrepentimiento es una palabra griega que es metanoia, y aquí donde dice arrepentíos es una palabra que es metanoeo, pero tanto metanoia o metanoeo significan un cambio de mente, significa como dar un giro en 180 grados. O sea, que si tú vas en una dirección, tú dices, no, metanoia, yo me arrepiento, yo quiero cambiar, no es esta dirección que debo de hacer. Entonces, en ese rumbo que uno va, que es un camino de muerte, por así decir, uno decide cambiar al camino de vida. Y ahí comienza tu primera etapa en los caminos del Señor, pero tenemos que seguir desarrollando o entendiéndola. Dice la Escritura inclusive que Juan donde aparece, usted me dirá entonces dónde aparece la palabra bautismo con arrepentimiento. Bueno, eso es lo que dice en Lucas 3:3. Ahí lo puede ver usted en su palabra, en su pantalla. Y dice que hablando que Juan el Bautista, cuando él le preparó el camino al Señor, dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. O sea que yo, ¿sabe cómo lo oí en una oportunidad? Alguien que hablaba de esto,
enseñaba de esto es que daba la impresión que cuando Juan predicaba, salía de él olas. Obviamente era el Espíritu, pero eran olas que hacían que la gente se metiera inmerso a un sentimiento de culpa y sentirse con la necesidad de cambiar. Y de esta manera ellos decían, sí, yo me arrepiento del camino que llevo, yo quiero cambiar. Entonces venía Juan y él los bautizaba posteriormente en agua. Pero dice que Juan el Bautista, él llegó al pueblo de Israel, o sea, él le preparó el camino en su primera venida al Señor al pueblo de Israel. Entonces dice, después que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Aquí yo quiero detenerme un poco para hablar un poco acerca de este tema, que yo quiero que usted le ponga atención aquí a la palabra. Uno, el Señor dice que cuando Él vino en su primera venida, Él aparece como si hubiera venido en una venida en secretos. Es una venida que no muchos lo conocían. Ni más, el mismo pueblo de Israel lo rechazó, dice. Después Él tiene una aparición como ungido. Y dice que aparece ya ungido cuando Él empieza a manifestar sus milagros en medio del pueblo de Israel. Y posteriormente, cuando Él entra a Jerusalén, pues se acuerda, sobre el asno, y lo vitorean, le ponen alfombras, y pues obviamente es presentado en la cruz, ¿verdad? Aunque la gente lo malinterpretó, porque realmente él era, para el que ahora es ahora creyente, dice que él estaba entrando a esa etapa gloriosa, obviamente porque Él se entregó por nosotros. Pero ahí Él tuvo una aparición gloriosa. Entonces, mire, acuérdese que antes, en su primera venida, en su primera aparición, Él tuvo una venida en secreto, una aparición en secreto, no muchos lo conocían, una aparición como ungido, cuando hizo los milagros, y una aparición gloriosa. De la misma manera va a ser en los últimos tiempos, antes que Él venga en lo que le llamamos nosotros en la segunda venida. Tiene que aparecer primeramente como una aparición en secreto. No muchos lo van a ver, pero aquellos que han conocido la Escritura, que han sido lavados por la palabra, han sido regenerados, han entrado al lavamiento de los bautismos y han adquirido su naturaleza y han conocido todos los atributos del Padre, a ellos Él les revelará. Aunque para muchos será en secreto, ellos lo conocerán. Y es un grupo que va a ser candidato para poder subir al llamado tribunal de Cristo. Es en secreto, no muchos lo verán. Y en un abrir y cerrar de ojos será esto. Y posteriormente dice que vienen la semana, después viene los 7 años de tribulación. Y dice que el Señor Jesús vendrá al pueblo de Israel, tal como como fue en la primera venida. Y se les presentará. Y dice que seguramente Él les enseñará, porque Él se revelará. Y muchos creerán. Y dice que al final Él regresará, seguramente vuelve a los cielos, regresará con su iglesia, con todos aquellos con los que participó en las bodas del Cordero, regresará en las nubes, dice, para tener una aparición gloriosa y todo ojo le verá. Entonces, tal como usted mira ahí en su escritura, tiene que haber antes de sus manifestaciones un bautismo de arrepentimiento. Y eso es lo que está sucediendo más ahora en estos tiempos. Como que hay olas de arrepentimiento. La gente se está acercando al Señor. Yo lo miro con diferentes círculos en los que estoy, mi familia, amigos,
pues conocidos que antes estaban alejados, pero ahora hay algo que los atrae al Señor. Usted dirá, ni modo, con esta enfermedad que tenemos, ¿quién no se va a atraer? Pero indistintamente si es enfermedad o no, o situación adversa, el Señor está trayendo, porque hay un bautismo de arrepentimiento en estos tiempos. Entonces yo te animo a ti que tú ya conoces a Cristo, no te desanimes en buscar a los tuyos y en hablarles, porque el Espíritu de Dios ahorita está llegando a los corazones de aquellos que tal vez tú les hablabas antes y te rechazaron, pero te puedo asegurar que conforme más se acerca estos tiempos o ese tiempo final, más fuerte va a ser el arrepentimiento o la oportunidad para que la gente encuentre esto, te lo puedo asegurar. Bueno, sigamos entonces y vimos entonces que estamos en primera etapa de los bautismos es el bautismo en arrepentimiento. Y el bautismo del arrepentimiento obviamente viene de Dios, porque tú no puedes decir que yo me acerqué a Dios y yo lo fui a encontrar. No, Dios se acercó a ti. Tenlo por seguro. Dios se acercó a ti. Y ahorita vamos a ver pues el segundo bautismo, que es el bautismo en agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la Escritura del bautismo en agua? Entonces, este es precioso, en serio. Para poder entender esto del bautismo, tenemos que entender la palabra bautismo. Es una palabra griega que es inmersión, como que estar sumergido. Entonces, no podemos pensar que el bautismo en agua es recibir gotitas de agua sobre nuestra cabeza, porque ahí no se cumpliría el verso que vas a leer ahorita en tu pantalla. Dice la Escritura, por tanto, hemos sido sepultados por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, miren, ¿por qué es importante la inmersión? Porque cuando uno se sumerge en el agua, uno está como que tipificando, tomando el modelo que Jesús tuvo, que Él hizo, que Él fue sepultado y a Él vino ahí y Él descendió a los infiernos para derrotar a la muerte. Entonces nos queda a nosotros la figura de que cuando nosotros descendemos al agua, imagínese, usted no tiene que descender a los infiernos porque Jesucristo ya lo hizo, pero en el agua usted está diciendo, aquí yo dejo ese hombre viejo, mi naturaleza antigua, todo lo que me recuerda al pecado, aquí lo dejo. ¿Por qué? Porque es una figura de decirle, cuando yo salga del agua, voy a andar ahora con una nueva vida o novedad de vida. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es que yo resucito, porque si muero a mis pecados, ahora resucito a un hombre nuevo, como dice Colosenses 2:12. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él, por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Aleluya. ¿Sabe qué? Cuando yo leo esto de la figura de cómo es que nosotros tenemos esta oportunidad de declararle al mundo, a la gente, soy nueva criatura en Dios. Yo te quiero contar, este fin de semana fuimos a ministrar a unos hermanos porque querían presentar a su bebé. Y hicimos el acto, es un sacramento, es una ordenanza, ¿verdad? De poderle decir al Señor, aquí están nuestros hijos, ¿verdad?
Entonces, cuando estábamos ahí, yo hice referencia acerca de que la hermana mayor de este bebé, o la hija mayor de la familia, una niña de 6 años o 7 años, niña, tan linda la verdad, ella dijo, porque yo la escuché en una conversación con su abuela, que estaban ahí y estábamos hablando del bautismo, y ella dijo, yo me quiero bautizar. Entonces hizo alusión de que yo conozco el concepto. Entonces yo en esta reunión hice lo mismo, le dije, miren, hay que obedecer el sacramento. Y la niña saltó y dijo, yo me quiero bautizar. Porque ella conoce, inclusive cuando en esta reunión que tuvimos antes, cuando yo la oí en esa videollamada, yo la oí decir ella, sí, yo entiendo que yo cuando desciendo al agua, ahí dejo la parte vieja de mí y salgo para nueva vida. Y ¿sabe qué? Ella misma, yo le dije a los papás, y ellos dijeron, sí, hagámoslo, si ya estás aquí. Y la niña fue a llenar la tina, ella se fue a cambiar, ya cuando estábamos pues en la merienda, ella fue, ya estoy lista. Miren, qué ejemplo para muchos, incluso adultos, que podamos comprender la importancia de la novedad de vida. Y cuando descendió ella al agua y se levantó, sabe, en su forma infantil, pero ella, y con mucha sensatez, vino y destapó la tina y dijo, aquí se va esta agua fea, chuca, con toda mi naturaleza vieja. Bueno, usted dirá, qué infantil, pero mire, el concepto de cómo es que adquirió una verdad que es en el bautismo en agua. Yo he bautizado a personas que, aunque se hayan bautizado años atrás, dicen, mire, yo no recuerdo haberme bautizado con ese concepto. Y si la Escritura dice que yo debo de tener novedad de vida, yo lo quiero volver a hacer, y muchos se vuelven a bautizar. Y yo te quiero animar a que si tú sientes de Dios que es necesario volver a hacer este sacramento en tu vida, no dudes en escribirme y procedemos al bautismo. Sé que ahorita no lo podemos hacer en una reunión grupal, pero el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Aleluya. Bueno, pero sigamos viendo con relación a cuál es la figura que sucede con el bautismo en agua. Y dice en 1 Corintios 10, verso 1, que el Señor nos habla en figuras de lo que le sucedió a los antiguos, a los judíos, a los hebreos, en su salida inclusive de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, que es Canaán. Y igual es la vida del creyente. Egipto es el mundo. Ellos salieron del mundo y entraron a un proceso de perfeccionamiento hasta que durante el desierto lograron dejar la vieja naturaleza en una generación que tenía falta de fe. Y la nueva generación, o sea, la nueva naturaleza con todas las características del Padre, logró heredar la tierra. Y aún ahí tuvieron enemigos, pero logró tomar la herencia. Pero quiero que usted lo lea aquí conmigo, tal como lo dice en la Escritura, donde dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Aleluya. Por supuesto, ¿verdad? Bueno, vamos a ir rápidamente. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que en el bautismo nosotros podemos ver, entrar y heredar el reino. Y esto lo vamos a ver en Juan 3:3. Vemos el primero de estos conceptos. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús y el Señor le dice, es necesario que nazcas de nuevo para
para poder ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿y cómo puedo yo meterme en la matriz? No, es que esto es espiritual. Pero mire lo que dice. Primero hay el nuevo nacimiento, o sea, el arrepentimiento nos permite ver el reino de Dios. Y posteriormente le dice, mire cómo dice en el verso 5, dice ahí, cuando él le dice, en verdad no tienes que meterte en la matriz, sino que Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu, pero aquí ya no le dice ver, sino que le dice entrar en el reino de Dios. O sea que hay que nacer y hay que entrar. Para que usted pueda entender esto, también dice la Escritura que aparte de ver, entrar, hay otro concepto acerca de cómo ver el reino. Entonces, para poderlo repasar con usted, cuando uno se arrepiente, cuando uno entra en esa etapa de metanoia, dice que uno ve el reino, como dice Juan 3:3. Cuando uno se bautiza en agua, ¿uno qué hace? Entra al reino de Dios. Pero ahí no se queda esto. Dice la Escritura también en 1 Corintios 5:50, tal como lo mira en su pantalla, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino, ni la corrupción, mire cómo dice ahí, ni la corrupción hereda la corrupción. Entonces, ¿qué está diciendo? Que aparte de que podemos ver, entrar, hay que heredar. Y esto solo sucede ¿cuándo? Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Porque esto no es ni carne ni sangre, sino que esto viene de Dios. Entonces, cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, uno hereda. Para que lo puedas entender mejor, aquí tenemos la figura del tabernáculo. ¿Se acuerda que hemos hablado cómo es que el tabernáculo nos habla a nosotros de alcanzar una madurez espiritual? Bueno, ahí encontramos pues la misma referencia. Usted puede ver ahí que el tabernáculo pues tiene una entrada donde entra el pecador y hay un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Entonces, Egipto, tal como lo mira ahí en su pantalla, es figura del mundo. Lo vamos a poner un poco más fuerte, grande para que lo vea mejor. Posteriormente dice que el bautismo del arrepentimiento es cuando el pecador llega a la puerta, que era figura en el tabernáculo, es el que entraba al atrio y había 4 columnas, porque uno entra por medio de los evangelios, que son evangelio es buenas noticias, para darte novedad de vida, nueva vida. Posteriormente, ahí está el sacrificio, el altar del sacrificio, que es pues donde nuestros pecados fue necesario solo un solo sacrificio, que fue el de Cristo. Pero hay un lavacro, que es lo que usted mira aquí en su pantalla, ¿verdad? Donde puede ver que aparece antes de la puerta, aparece un lavacro. Y eso es la figura del bautismo en agua, para poder entrar al lugar santo. Entonces, como lo mira ahí, nosotros al arrepentimiento vemos, estamos en el atrio, el reino de Dios. Al entrar al bautismo en agua, entramos al lugar santo, tal como lo menciona ahí, lo mira usted en su escritura. Y posteriormente, cuando uno recibe el bautismo en el Espíritu Santo, ¿uno qué hace? Uno hereda una madurez espiritual distinta. La escritura está, mire, inmersa, llena de muchas figuras de cómo poder nosotros alcanzar la madurez espiritual, de cómo poder alcanzar nosotros la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Bueno, hoy vamos a ver el último que nos queda, que es, bueno, pero quiero que mire esto. Entonces vimos que el arrepentimiento
viene de Dios, pero el bautismo en agua, uno decide hacerlo. O sea, usted no puede decir yo busco a Dios, no, Dios se acercó a ti en el arrepentimiento, pero en el agua uno decide bautizarse. Uno es el que voluntariamente decide, yo como el de esta niña, como mía, digo, yo decido, yo quiero bautizarme. No me están obligando, yo quiero. Y ahorita viene pues el otro bautismo que es el del Espíritu Santo. Y esto es muy importante que los entendamos porque dice el bautismo del Espíritu Santo, me voy a ir un poco más rápido por honor al tiempo, dice que en él nosotros recibiremos poder, dice. Así lo dice Hechos 1:8. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea que el bautismo del Espíritu Santo nos da una autoridad espiritual en él. También, ¿qué hace el Espíritu Santo? Aparte que nos da autoridad espiritual, dice en Juan 20:22, ahí donde usted lo mira en su escritura, dice ahí, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces dice ahí en otro evangelio, dice, entonces se les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras y cómo poder entender lo que Dios tiene planificado para ellos. Y con esto importante entender es, cuando el Espíritu Santo viene a uno, no solo recibes una autoridad espiritual, no solo se te abre el entendimiento, sino que hay señales que nos siguen, tal como lo dice Marcos 16, 17 y 18. Y yo quiero que lo lea ahí conmigo. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales son? Mire, en mi nombre echarán fuera demonios. 2, hablarán nuevas lenguas. 3, tomarán en las manos serpientes, en las manos y no les hará daño, a entender. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño también. Y por último, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Yo te pregunto, ¿tú has creído en Jesús? ¿Tú tienes a Jesús? Es necesario ahora que tú recibas ese poder del Espíritu Santo. Y tú sabes que si tienes ese poder del Espíritu Santo, estas señales te seguirán. Y te dirá, ¿y qué hacen esas señales? Bueno, primero vamos a tratar de repasar una por uno. Entonces dice la primera que léalo, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Esto no quiere decir que ahora usted va a ir reprendiendo en la calle al que mire a usted, chamuco fuera, no, sino que usted tiene una autoridad espiritual para poder discernir alguna oposición que hay en la vida de alguien y orar por ella para que salga. Y lo más importante es que tú te vas a cuidar de no ser influenciado por ese tipo de, llamémosle, huestes o influencias espirituales o doctrinas que puedan afectar tu vida. Mire cómo dice 1 Corintios 20, 10, 20 al 22. Y dice de esta manera, no, dice Pablo, sino que digo que los gentiles sacrifican lo que sacrifican a los demonios. Entonces aquí está diciendo de que puede ser que tú vayas a eventos donde haya comida, viandas, y que a lo mejor fue presentado a alguno de los ídolos de ahí. Entonces dice, no quiero que participes de esos eventos y que tú te cuides de eso. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pero mire después, o provocará celos al Señor. Entonces mire, esto es clave porque lo que está diciendo es, cuídate de participar. Participar no quiere decir que practiques, no, participar es de que, pues, de tener en tu vida una
dualidad en decir, no, yo soy cristiano, pero también participo, por ejemplo, en ritos de otras religiones. O yo soy cristiano, pero también participo en, por ejemplo, en los modelos filosóficos de otras personas y que tengan libros o enseñanzas. No, es que mira cómo tenía qué enseñanza más linda. Hay que aprender de ello. Ten cuidado, porque tú no sabes qué lo inspiró cuando él escribió ese libro o ese canto o esa práctica. Dice Pablo aquí, no quiero que participen de esto. No quiero que participen, que se cuiden, dice aquí. O provocarás a celo al Señor. O sea, tú tienes, si quieres santificarte para Él, lavarte para Él, pues tienes que cuidar de este tipo de cosas. Después dice la otra señal que te debería seguir es, hablarás nuevas lenguas. Y usted dirá, mire, yo nunca he hablado lenguas, nunca me enseñaron. Mire, sí, la Escritura habla de manifestaciones del Espíritu Santo. Y algunos dirán, si yo caí cuando me caí. Mire, realmente el caerse o temblar no es, aunque es una manifestación del Espíritu Santo, pero no es una característica del arrepentimiento, del cambio. Pero el hablar en lengua sí habla de un cambio interno de uno. Dice la Escritura que cuando ellos recibieron, los apóstoles estaban en el lugar santo, ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, cayó sobre ellos, lenguas estuvieron sobre ellos, pero dice todos, ¿cuál fue la característica o la manifestación? Comenzaron a hablar otras lenguas, dice la Escritura, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Y usted dirá, pero miren, ¿de qué me sirven hablar otras lenguas? ¿De qué? Si yo la verdad soy feliz como... No, la Escritura menciona que la intención de hablar nosotros lenguas en gemidos indecibles nos permite comunicarnos con Dios. Mire cómo lo dice Romanos 8:26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, hay una debilidad porque no sabemos cómo comunicarnos, cómo expresar realmente lo que necesitamos. Porque no sabemos cómo orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. O sea que, mi amado hermano o amigo, necesitas pedirle a Dios que te dé las lenguas si no las haces, si no las tienes. Y es más, es una ordenanza de Cristo y estas señales seguirán a los que creen. Es una ordenanza. Y yo te puedo asegurar que el Señor se la va a dar al que se lo pide. Porque el bautismo del Espíritu Santo, una de las características que tiene de la manifestación es esta. Bueno, pero sigamos viendo. Dice también, vimos ahí en la palabra, que tomará serpientes en las manos. Entonces tengo que ir al campo a buscar culebras. No, aquí tenemos que entender. La palabra serpiente da una referencia a el enemigo de nuestras almas. Porque el enemigo de nuestras almas, así se le llamaba, la serpiente antigua. E inclusive está evolucionado, porque empezó como serpiente en el paraíso y evolucionó en el Apocalipsis como dragón. Entonces, así como él es una antítesis, como el enemigo también se desarrolla, nosotros, el cuerpo de Cristo místico, la iglesia tiene que desarrollarse en esa estatura hasta poder llegar a la estatura del varón perfecto. Pero mire cómo dice la Escritura con relación a esto. Dice, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también, dice Pablo, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. O sea que cuando nosotros dice podemos tomar serpientes en la mano, es que nosotros tenemos autoridad sobre el engaño en nuestras mentes y sobre lo que nos pueda perjudicar o quitar la santidad. Oiga, quitar la santidad.
Tú tienes la autoridad en Dios. Tú la tienes. Y después dice, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y aquí es otro, que me quiero detener aquí un poco, porque tiene que ver esta parte, igual que la última, con nuestros cuerpos. Y yo sí creo, ¿por qué es tan importante esto de nuestros cuerpos? Dice la Escritura en Romanos 12, verso 1, ahí donde lo tiene la Escritura, quiero que lo lea, dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces el Señor dice, así como tú cuidas tu espíritu, tu alma, también preséntame un cuerpo correcto. Y yo sí creo que aquel que se santifica integralmente en cuerpo, alma y espíritu, en cuerpo, alma y espíritu, que cuida su cuerpo, no en el sentido que lo ponga el cuerpo para adorarlo, no se trata de que ahora hagas pesas y a ver, te mires fisiquín, no, que tú evites contaminar tu cuerpo con cosas que tú sabes que pueden ser dañinas. Por ejemplo, ahora está muy en moda la comida saludable, que tú puedas empezar a cambiar tu alimentación. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita transformarse también, porque si no, no seríamos trinos. Así como tú le das al espíritu, le tienes que dar al alma y también le tienes que dar al cuerpo. Y eso solo puede suceder si te presentas como un sacrificio vivo diciendo: Señor, ayúdame a cambiar. Y yo te puedo asegurar que este verso le da eco, o sea, le da peso a que si al Señor dice: por cuanto tú me has presentado tu cuerpo, te has cuidado de comer, de velar, de dormir, de tener todas las características, de hacer un poco de ejercicio, de hacer ejercicio con tu cuerpo, ten por seguro que por cuando has hecho este sacrificio, el día de mañana que algo comas que te pueda perjudicar, no te va a hacer daño. Aleluya. Bueno, sigamos entonces con el último, y ya vamos a terminar ahora el discipulado, y es: los enfermos se sanarán. Y créalo que sí. Dice la Escritura en Santiago 5, 14 y 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Miren, el Señor nos ha dado una autoridad espiritual para que tú puedas orar sobre los enfermos. Pero dice aquí, sí, pero es que hay que ser anciano de la iglesia. No, miren, el anciano es una posición como decirte, aquellos que han adquirido una madurez. Entonces yo lo que te digo es que si tú estás caminando en las etapas que el Señor nos ha mostrado hoy, con el bautismo del arrepentimiento, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo y los otros bautismos que vamos a seguir viendo, y tratas de, por lo menos procuras caminar en ellos, la autoridad del poder de Dios va a estar en ti, y ten por seguro que la oración de fe restaurará al enfermo. Pero no es porque tú seas muy chango o no, es porque el Señor lo levantará. ¿Por qué? Porque encontró a alguien con autoridad en su oración de fe. Y si has cometido pecados, le serán perdonados, porque tú le puedes hablar de que se arrepienta, ¿verdad? Entonces, yo te puedo decir, cree que el Señor te puede usar para dar testimonio con la autoridad del Espíritu Santo cuando tú seas lleno de Él. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Pues con dones. Y con esto yo ahora doy por terminado este discipulado. No vamos a ver todos los dones, pero sí quiero que veas que el Espíritu Santo en ti
te va a equipar. Y dice de esta manera, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. No es la tembladera, no es caerse, no, es una expresión que tú tienes, son dones que Él te da. Y dice después, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el único Espíritu. Y después sigo y termina diciendo los dones, y a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. O sea que aquí cuando las hace uno es que aunque tú tienes la voluntad de recibir el bautismo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te dé, es el Padre, es el Espíritu o es Cristo mismo y es el que te da el don para hacerlo. Distribuyéndolo, dice ahí, individualmente. Mire, individualmente, según la voluntad de Él. Son 18 dones. Aquí aparecen 12, pero después aparecen 6 más en otro capítulo. Entonces yo lo que te quiero animar es que tú anheles los dones mejores. Y de estos el don mejor va a ser el amor, la esperanza, la fe, la esperanza y el amor, dice. Pero yo hoy te quiero animar a que el Espíritu de Dios esté en ti y seas lleno de su Espíritu. Y que tú puedas decirle, Señor, lléname de ti, lléname, para poder yo seguir creciendo en ti. Y que este mundo encuentre que yo soy un portador de lo que tú tienes. Bueno, entonces con esto vemos el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento que Dios lo da, el bautismo en agua que uno decide hacerlo, y después tenemos el bautismo del Espíritu Santo que Dios lo da nuevamente. Y para la otra semana vamos a estudiar, no te lo puedes perder, el bautismo con fuego, porque estos 3 anteriores son muy comunes en nuestras enseñanzas prácticas, pero los últimos 4 no se nos enseña mucho y es muy importante que los tengas. Bautismo con fuego, el bautismo del cuerpo, el bautismo de Cristo y por último el bautismo de Padre, de Dios. Con esto pues prácticamente damos por terminada este discipulado. Como te lo he dicho en varias oportunidades, escribe. Por eso gracias a Dios que es un video, porque tú puedes regresar y puedes volver a escribir y repasar hasta que se te retenga. Y ahí está mi teléfono, si alguien quiere comunicarse conmigo, hazlo sin pena. Yo estoy para servirles y para poderlos bendecir. Ahí donde estás, yo quiero bendecirte y orar por ti. Padre, yo bendigo, Señor, a mis hermanos y desde ya yo te pido que seas tú por Dios y que tú, Señor, los lleves en camino de bendición y que puedan, Padre mío, crecer en ti. Y que hoy, la enseñanza de hoy, algunos los conmuevan, los sacuda, para que vuelvan a los caminos correctos y necesarios para poderse encontrar contigo, mi Dios. Desde ya yo los bendigo y reprendo toda adversidad que el enemigo esté atacando a alguno de ellos. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, entonces con esto damos por terminado. Te bendigo y desde ya le pido a Dios que siempre esté contigo. Y nos vemos el domingo. Bendiciones.